¿Cómo están? Buenas noches, queridas mamás, queridos papás. Estamos dando inicio a esta charla virtual, ¿no? Denominada Detrás de las pantallas, exponiendo los riesgos en el uso de las redes sociales y su prevención, ¿no? Que tan importante es ahora, ¿no? Que vivimos siempre conectados con, bueno, casi atados, ¿no? Con el celular, la computadora o la tablet en algún punto, ¿no? Entonces, vamos a ahora escuchar tips, vamos a escuchar consejos, vamos a escuchar sobre nuestros derechos de la mano de la licenciada Carla Menacho González. Ella es profesional de análisis de proyectos de la GETIC y especialista en derechos digitales, ¿no? Entonces, me gustaría mucho que pongamos atención a esta disertación que es tan importante, ¿no? No solo para cuidarnos nosotros, ¿no? Pero también cuidar a nuestros hijos, a los chicos, a los niños, de todas formas a veces de violencia, de engaños que existen en estas redes. Por lo pronto, le doy la bienvenida a la licenciada Carla Minacho. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un gusto tenerla acá en la Asociación Hachauru, ¿no? Ahora de manera virtual. Bueno, Anaí, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que justo desde la gestión pasada, la ética empezó a trabajar mucho más justo en temas de violencia digital, porque sabemos que es una temática no nueva, pero que sí al mismo tiempo que la gente empezó a utilizar más estos dispositivos y sobre todo las niñas, los niños, que son las personas más vulnerables, se ve la necesidad de un poco socializar algunos aspectos que tienen que ver con las tecnologías, con el uso y sobre todo con el tema de prevención de violencia, ¿no? En ese sentido, la GETIC está dando este año varios talleres y bueno, entre esos, este que ha sido a solicitud de la asociación, que bueno, nosotros prestos para hacer esta labor en adelante. No sé si todavía no puedo compartir mi pantalla. Ya, me avisan si pueden ver la pantalla. Ahora sí, ya se ve la diapositiva. Perfecto. Ya, bueno, lo que vamos a hablar de manera específica hoy es el tema de la influencia, en realidad de todo lo que son, no son solamente redes sociales, también hay tema de videojuegos, desde que uno o los chicos y las chicas ahora pueden entrar a, eh, a buscar por Google cualquier información, ¿no? Hoy día, bueno, en Internet se ha creado con la idea de democratizar de alguna manera la información, entonces, pero eso también nos ha traído algunas cosas negativas, ¿no? Pero también muy positivas. En este caso no hablamos solamente de riesgos, porque una labor importante de la ética es igual mostrar y hacer entender que en realidad la tecnología es una gran aliada, ¿no? Tiene un potencial inmenso y sobre todo en las personas jóvenes, ¿no? En las niñas, en los niños, porque aparte sabemos que los niños ya son nativos digitales, ¿no? Ellos nacen, incluso saben utilizar los dispositivos mejor que nosotros. Entonces vamos a hablar primero del potencial, del potencial del acceso a las TIC. ¿Qué son las TIC? Las tecnologías de información y comunicación. ¿Cuáles serán, cuál será este potencial que tienen y que tampoco por el miedo a que algo malo suceda podemos dejarlo de lado? Más bien hay que tratar de potenciar justamente todas estas cosas que les voy a decir ahora, pero obviamente con los debidos cuidados. Por ejemplo, tenemos potenciales en el ámbito, por un lado, académico, o sea, en toda la parte de estudios, se pueden presentar, por ejemplo, hay muchos proyectos, hay muchas niñas, niños que postulan, por ejemplo, a proyectos a nivel internacional a través de Internet, ¿no? Existen oportunidades laborales ya para los que son más jóvenes, mayores. Por otro lado, pueden asociarse en grupos, en voluntariados que sean de temas de interés, por ejemplo, ¿no? Si a mí me interesa, por ejemplo, la ecología, el tema del cuidado del medio ambiente, hay muchos grupos en redes sociales, etcétera, que no sé si creo que yo tengo que admitir a los que están, las personas que se están sumando. Un segundito, por favor. Me parece que los... Sí, por Ya. favor, desde acá hemos perdido el contacto. Sí, es que creo que me han puesto de host, o sea, totalmente a mí. Ya, ya está, Sí, exacto, gracias. no hay problema.
Entonces, continuamos, estamos hablando de del potencial que tiene el acceso a las tecnologías de la información y comunicación para los niños, las niñas y también los jóvenes, ¿no? Entonces, estamos hablando de, nos hemos quedado en que, por ejemplo, pueden ser parte de grupos de voluntariados, de cosas que les hagan bien. Antes solo, no sé, había, no sé, actividades extracurriculares o los scouts, etcétera, pero hoy en día el Internet, las redes sociales, etcétera, nos ofrece otro espacio al que a través del cual yo puedo acceder igual a ciertos grupos, a información, etcétera, ¿no? Por otro lado, tenemos el acceso a becas de estudio, por ejemplo, ¿no? Intercambios culturales, laborales, etcétera. Puede ir esto desde, tal vez desde intermedio, desde medio, ya o los chicos y las chicas pueden ir buscando becas. Antes igual la información era muy restringida, ¿no? A veces la universidad, algunos colegios como que te decían que hay becas, que hay cosas, pero hoy en día a través de internet los niños, y si alguien tiene la inquietud, por ejemplo, de querer viajar, de querer ampliar un poco el mundo, su mundo puede ya empezar desde a temprana edad a buscar estas oportunidades que se encuentran a través de las redes, ¿no? Y a través de la misma postulación y muchas veces todo este proceso se realiza a través de redes sociales o de internet o de páginas web. Por otro lado, algo a lo que ya creo que todos han estado familiarizados, sobre todo el año de la pandemia, es el tema de cursos virtuales, ¿no? Entonces, han pasado clases virtuales los niños, las niñas, los jóvenes de todo nuestro país y a nivel mundial por el tema de la pandemia, pero hoy en día también eso ha quedado, no es algo que ahora ya no se hace, ¿no? Si bien en los colegios han vuelto a la presencialidad, pero existen muchos cursos y, por ejemplo, ahora es bien interesante que si yo quiero pasar un curso del tema que me interese, que es, no sé, en España, por ejemplo, puedo acceder a eso, ¿no? Porque eso es lo que nos permite la virtualidad. Por eso tiene un potencial enorme de crecimiento en cuanto a conocimientos, por ejemplo. Y es por eso una de nuestras tareas también, y algo que a mí me gusta repetir, que no podemos satanizar a la tecnología, no podemos satanizar el Internet, porque en realidad, más allá de algunos peligros que también están en entornos físicos, vamos a hablar de entornos físicos, entornos digitales, lo que tenemos que hacer es tener el mismo cuidado que tenemos en entornos físicos, ¿no? Obviamente con algunas especificidades que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, en el desarrollo, hemos hablado del ámbito académico, ahora vamos a ver el tema de la parte individual, ¿no? Por ejemplo, puede ampliar el tema de la sociabilidad. No todos los niños, adolescentes, jóvenes tienen la misma personalidad, por ejemplo, ¿no? Hay algunos que tal vez les cuesta un poco más relacionarse de manera en entornos físicos, pero tal vez les cuesta menos relacionarse en entornos digitales. Entonces es interesante cómo ellos pueden tal vez hacer, obviamente con el debido cuidado, y ahí están ustedes como padres, madres de familia, tutores, que vayan y cuiden, ¿no? Les digan todo esto que yo les voy a decir, que son los peligros justamente de quizá en el tema de conocer gente nueva, tal vez no es lo ideal, pero quizá amigos que conozco o primos lejanos que no hablo mucho, poder continuar y entablar la relación con estas personas, ¿no? Tal vez a través de estos medios o el WhatsApp, etcétera, que es también un medio que es distinto al entorno físico, pero quizá para algunas personas es más fácil entablar ahí las relaciones. Por otra parte, igual, continuando con lo que les decía, el fortalecimiento de la autonomía, ¿no? De ellos y la interacción con ciertas amistades. Eh, el aumento de sus capacidades de asociación con grupos de intereses, lo que les decía igual hace un momento en el tema académico, igual puede haber, por ejemplo, grupos ahí en internet y demás, no sé, de un tipo de música que me gusta, ¿no? O de un programa, no sé, o fuera de lo académico, puede ser algo recreativo que a mí me guste, o por ejemplo de aprender a tocar un instrumento y demás. Hay grupos donde se apoyan mutuamente, ¿no? Entonces es interesante que ahora ya no tengo que sí o sí, no sé, conocer a una persona físicamente, sino puedo, no sé, dar consejos a alguien que no conozco, que está al otro lado del mundo, pero que le interesa, no sé, tocar guitarra, por ejemplo, como a mí. Por otra parte, bueno, tiene esto como el mismo sentido, la expansión de oportunidades para ejercitar la asociación. Igual, ¿no? Si en algún momento el interés es, como hablamos, la ecología o algo así, puedo ir conociendo personas que después en el futuro pueden ayudarme, por ejemplo, para, no sé, ahí quiero ir a protestar porque, no sé, se están quemando los bosques de mi país. Entonces, existen el tema de asociación, por ejemplo, sobre todo el año de la pandemia, muchas mujeres, como no, como
era más complicado reunirse físicamente, han empezado a asociarse para hacer, por ejemplo, no sé, protestas en contra de, igual de los feminicidios y demás a través de Internet. Entonces, es una herramienta. Y bueno, también es un ámbito enorme para desplegar la creatividad. En realidad, uno de los ámbitos más importantes del Internet, o a lo que deberían aspirar quizá las niñas, niños, adolescentes, es a crear contenido. Podemos, está bien, leer, absorber todo el contenido que está ahí, pero es interesante también crear el propio contenido. No estamos hablando solo tal vez de YouTubers o de TikTok, que es también creación de contenido, pero se puede crear contenido académico, contenido de interés de las temáticas que a mí me gusten. Hoy en día ustedes se darán cuenta que, por ejemplo, el tema laboral ha cambiado mucho, ¿no? Hay muchos justamente que ganan dinero a través de Internet y del contenido que crean en Internet. Entonces, hay que también entender que un poquito estamos en otra era, que esta es llamada la era de la información, donde todo pasa a través de la información y la información está a cada segundo en todas partes, ¿no? Entonces, eso es importante entender para tampoco en algún momento aislar, por ejemplo, por el tema de peligros a nuestros niñas, niñas y adolescentes. Entonces, aún así, sabemos que existe un potencial que no es tan positivo como el que he mencionado hace un momento, en el cual a través de, bueno, de este y del otro hay que buscar un cierto equilibrio, ¿no? ¿Cuáles serían este potencial negativo? Por ejemplo, igual, esto no es un peligro en sí, pero es algo que sucede a través de los dispositivos y del acceso a TICs, que es que no todos tienen el mismo acceso y es lo que ha pasado en la pandemia justamente, que es que en realidad estas situaciones de desigualdad estructural que tenemos en nuestro país, por ejemplo, no han permitido que muchas niñas, niños, adolescentes, etcétera, accedan a la educación, que es un derecho fundamental. ¿No? Entonces muchos, porque no tener un dispositivo, por no tener acceso a Internet o por vivir en un lugar alejado, no han tenido educación, ¿no? Entonces, que es algo bastante grave. Entonces, que es algo que puede pasar teniendo en cuenta las situaciones del contexto en este caso. Por otro lado, el Internet es también un espacio público atravesado por relaciones de poder. O sea, les voy a hablar un poco más adelante de un poco cómo funcionan estos espacios en Internet. El Internet, como les decía, se ha creado con una idea de democracia, de que la información realmente sea accesible para todos, pero sabemos que hay unas cuantas empresas que básicamente dominan todo lo que es el mercado de Internet y también un poco direccionan toda la información a la que tenemos acceso. Por otra parte, el Internet es un espacio social sujeto a creencias y prácticas socioculturales. ¿A qué me refiero? Que si en mi contexto existe, por ejemplo, discriminación, existe, no sé, vulneración de derechos de alguna manera, en los espacios digitales esto se va a dar, ¿no? Esto se va a multiplicar incluso, lo vamos a averiguar más adelante, que tiene especificidades que puede hacer que incluso las violencias digitales se expandan de alguna manera. Y bueno, esto de que alguna vez han debido escuchar, no, que lo que pasa en Internet, lo que pasa en línea, no es real porque es virtual y esta es una ficticia separación, ¿no? Porque básicamente lo que sucede en Internet es tan real como lo que sucede en entornos físicos y puede llegar a afectar de la misma manera. Por otra parte, la desinformación. Y a lo que les decía hace un momento, tenemos tanta información a nuestra disposición y sobre todo los niños, niñas que están a veces, no sé, incluso hasta para buscar una tarea, ¿no? ¿Qué es lo importante aquí? ¿Y qué es lo importante que ustedes tienen que transmitir, por ejemplo, a sus hijos o hijas, que tienen que aprender algo que antes no había, ¿no? Porque te daban una enciclopedia y lo que estaba ahí era lo que tenías que ponernos en tu tarea o lo que era verdad de alguna manera absoluta. Hoy en día, una palabra muy importante es el tema del discernimiento, ¿no? Aprender a discernir la información. Nosotros tenemos información muy amplia, pero hay que aprender a contrastar la información, a ver las fuentes, por ejemplo, que nos da una tarea extra. Y esa tarea extra tienen que también hacerla, sobre todo los niños que muchas veces, por ejemplo, hacen sus tareas a través de Internet. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Discernir la información, verificar las fuentes, contrastarlas, ¿no? Entonces, algo que también yo les pediría que lo transmitan justamente a ellos, ¿no? En el momento porque hay mucha información y de toda esta información no toda es real, no toda es completa, no toda tiene también una buena intención. Entonces, ese es un tema muy importante. Por otro lado, el no aprovechamiento de herramientas e información. Este es un tema que se da mucho en nuestro contexto, que se ha hecho, por ejemplo, estudios, ¿no? Que
países, no sé, europeos, por ejemplo, se veía para qué utilizaban las niñas y los niños el Internet y se ha visto, por ejemplo, Latinoamérica, para qué utilizaban. Y era abismal la diferencia porque en Europa, por ejemplo, se utilizaba mucho justo para crear contenido, para buscar información académica, etcétera, y en un contexto más cercano al nuestro, lo que para qué se utilizaba más era básicamente Facebook y juegos en red, ¿no? Y vamos a hablar más adelante igual de los peligros que justamente tienen los juegos en red, que ahí sí yo siempre digo como que hay que echarle un ojo mucho más, eh, más avispado en ese caso. Los peligros a las vulneraciones de derechos, por ejemplo, el tema de los datos personales, que igual lo vamos a ver más adelante, que es un tema en el cual justo la GETIC está trabajando de manera muy vehemente, ya que el tema de los datos personales y la autodeterminación de qué pasa con mis datos personales, donde cuando yo le doy aceptar a los términos y condiciones para crear una red social, justamente me están diciendo eso, que van a utilizar mis datos personales de cierta manera. Y por lo general, nunca leemos esa parte, ¿no? Y ponemos, sí, he leído, acepto. Entonces, ahí hay un tema igual importante que tenemos que transmitirlo a nuestras niñas y niños. Y finalmente, el tema de la violencia. Ahora, se da mucho la violencia entre pares, ¿no? El tema del bullying, que entendemos que igual hay un tema de una normativa, incluso creo que a nivel municipal para el ciberbullying. Entonces, eso es interesante porque en realidad el bullying hoy en día inicia de manera general a través de los dispositivos, ¿no? Ya no, y puede llegar a ser incluso mucho más dañina que tal vez el bullying físico solamente que había antes, ¿no? ¿Por qué? Lo vamos a derivar más adelante porque se expande, porque puede llegar a tener repercusiones más grandes. Por ejemplo, les doy ahorita un ejemplo, las imágenes no consentidas, ¿no? Una imagen de una persona que puede hacerse viral, cosa que antes no pasaba. Bueno, continuando, vamos a hablar un poquito de lo que son los derechos digitales. Esto como un poquito más teórico, pero es interesante tenerlo en cuenta porque lo que les estoy hablando tiene como paraguas principal a lo que son derechos digitales. ¿Qué son los derechos digitales? Es súper fácil la definición porque son básicamente los derechos humanos que los tenemos desde que se han promulgado en Naciones Unidas el año 48, que los tienes solo porque naces. O sea, tú naces y ya tienes tus derechos humanos porque eres un ser humano. Estos derechos digitales son los mismos, pero trasladados a entornos digitales, ¿no? Entonces, todos los derechos que yo tengo estando en entornos físicos también los voy a tener, también pueden ser vulnerados en espacios digitales, ¿no? Y ahora, obviamente, hay algunas diferencias que pueden darse dentro de los espacios digitales, ¿no? Que los vamos a ver igual ahora. Es lo que les decía hace un momento. Quería hablarles de qué son los espacios digitales y un poquito cómo se manejan, porque si bien el Internet nació como neutro, como que todos tenemos acceso a la información y gratuito y demás, esa fue como la idea principal, pero hoy en día sabemos que no es así. Hay muchas relaciones de poder que se mueven en estas, sobre todo en ciertas aplicaciones, en ciertas plataformas, ¿de cuáles estamos hablando? ¿Cuáles las que utilizamos ahora desde Zoom, en la que estamos, que es una plataforma privada? Facebook, WhatsApp, Twitter, ¿qué más? Instagram, que utilizan mucho las niñas, niños, adolescentes también. Entonces, esas plataformas no son, por ejemplo, que les digo, ¿no? Como plataformas que los gobiernos han puesto a disposición de nosotros para comunicarnos. No, son plataformas privadas que tienen un interés totalmente de lucrar. ¿Con qué? Porque nosotros no pagamos por muchas de estas, ¿no? Zoom existe gratuito, WhatsApp también, Facebook también. No sé si alguien de la sala me puede decir con qué pagamos muchas veces nuestra estadía en estas plataformas. ¿Alguien? No sé si o no están tal vez habilitados para responder. ¿Qué era la pregunta? Disculpe. Ustedes, o sea, como les decía, ¿no? A veces usamos WhatsApp, usamos Facebook y creamos nuestras cuentas ahí, lo usamos de manera gratuita, de alguna manera, ¿no? No es como Netflix que te pide pagar cada mes. Pero entonces, si no estamos pagando, ¿con qué estamos pagando nuestra estadía, ¿no? Nuestra utilización de estas plataformas. ¿Con qué creen que pagamos? Cargando crédito y comprando megas.
Puede ser, pero no es exactamente porque igual los megas también lo cargas para ver Netflix, por ejemplo, necesitas internet, pero aparte te hacen pagar una mensualidad para que tú puedas tener tu cuenta. En cambio, en Facebook tú no pagas una mensualidad para Facebook, ¿no? Ni para WhatsApp. Bueno, yo les voy a decir con qué pagamos y pagamos justamente cuando les decía que creamos nuestra cuenta y nos dicen los términos y condiciones y nunca los leemos porque son muchas letras y demás y ponemos aceptar y creamos. En esos términos y condiciones dicen que ellos pueden utilizar nuestros datos. Pueden hacer lo que quieran con nuestros datos personales, porque tú al crear una cuenta pones un montón de datos personales, ¿no? Y después, mientras vayas usando Internet o vayas usando esa aplicación, vas a ir igual creando una identidad, porque no todos utilizamos nuestras cuentas de manera distinta. Entonces, ¿con qué básicamente pagamos en nuestra estadía en estas plataformas? Es con nuestros datos personales. ¿No? Hoy en día yo les voy a comentar que los datos personales son llamados el nuevo petróleo por justamente el valor que tienen, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué será que a veces igual estoy en Facebook y me aparece, por ejemplo, no sé, he empezado a buscar en Google un artículo que quiero comprar y después me aparece en todas partes? Les ha debido pasar, ¿verdad? ¿Alguien ahí? Sí, sí, la verdad. Ya, bueno, con que a alguien le haya pasado, a alguien más, estamos bien. Entonces, si eso nos ha pasado es porque de alguna manera, ¿a quién se están vendiendo nuestros datos? En realidad, nuestros datos se están vendiendo justamente a todas estas, a muchas empresas que hacen segmentación de justamente del público para publicidad, ¿no? Entonces, antes tenían que ir a hacer encuestas, ¿no? Las empresas para vender publicidad y demás, ahora no. Pueden usar nuestros datos personales y además todos dejamos una huella cuando manejamos Internet, ¿no? Porque lo que les decía, yo no busco lo que busca Anaí, por ejemplo, lo que Dora busca. Entonces, ya es muy personalizado lo que nos va apareciendo a cada persona, ¿no? La información que nos va apareciendo. Entonces, esto es porque realmente nuestros datos están siendo vigilados de alguna manera. Ahora, justamente estas entidades, ¿cuál es su trabajo más grande? Igual para mantenernos, ¿no? Y quieren que pasemos más horas y sobre todo, ¿cuál es la población más desprotegida? Son las niñas, los niños y los adolescentes, ¿no? Y ellos tienen un montón de, por ejemplo, psicólogos que trabajan ahí justamente para hacer que los niños, las niñas pasen más tiempo en estas aplicaciones, ¿no? Entonces es bien importante ahí cuidar sobre todo el tema del tiempo que las niños y desde qué edad igual empiezan a utilizar, ¿no? Por ejemplo, el cerebro de los niños está en formación y cuando utilizan estos dispositivos hay una disparidad con la información que reciben, ¿no? Entonces lo ideal es como que a medida que van creciendo y son más grandes, pueden ir utilizando más tiempo, pero mientras más pequeños son, el tiempo debería ser mucho más limitado. ¿No? ¿Por qué? Porque los niños justamente no tienen lo que yo les estoy diciendo, el conocimiento de lo que les estoy hablando, ellos no lo tienen, ¿no? Toda esta dinámica de poderes, porque en realidad estas relaciones de poder no son solo a nivel económico, sino también a nivel político. Por ejemplo, no sé, a ver si alguien busca algún rato en Google el caso de Cambridge Analytica, cómo en Estados Unidos han utilizado datos de las personas justamente para manipular un poco el tema de las votaciones, de las elecciones, ¿no? Cuando ganó Trump. Entonces ha sido un caso muy complicado y que ha llevado incluso a los tribunales y ahí se ha dado cuenta mucha gente de que realmente lo que puede existir a través de estas plataformas es manipulación, ¿no? Y ahora, ¿quiénes somos más manipulables de alguna manera? Quienes no tenemos esta información. O, por otra parte, las personas más vulnerables que llegarían a ser los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? Entonces ahí siempre estar como que teniendo en cuenta esto, haciendo un control un poco más estricto, tal vez, digamos, de lo que nuestras hijas, hijos están haciendo en Internet y el tiempo que están pasando acá, ¿no? Bueno, con este preámbulo, casi un poquito para explicarles el contexto que se tiene del acceso, digamos, a Internet y por qué el cuidado de nuestros datos, que también es un derecho, tenemos el derecho, bueno, de ser autodeterminantes con nuestros datos personales, vamos a pasar justo a la temática principal, que es la violencia digital.
¿no? La violencia digital, ¿cuál será igual? La definición es bien parecida al tema de derechos digitales, porque es básicamente la violencia que siempre ha existido, cualquier tipo de violencia, pero que en este caso es facilitada o es instigada o cometida a través de cualquier medio digital, ¿no? Que en este caso puede ser de manera total o también solo parcialmente a través de medios digitales. Ahora, un tema muy importante justamente es que se ha identificado que las víctimas a nivel mundial, la mayor parte de las víctimas son menores de 25 años y hay un tema de género también acá, mujeres y niñas con algún nivel de conectividad. No es necesario que yo tenga internet todo el día y computadora para sufrir violencia digital, ¿no? Puedo tener tal vez solo mi teléfono con acceso a solo WhatsApp y Facebook y puedo ser víctima de violencia digital. ¿Cuáles serán estos actos? Vamos a hablar de los más comunes. Yo les aconsejo, nosotros desde AGETIC el año pasado se ha realizado una investigación para ver un poco cuáles son las características de la violencia digital en nuestro país. Esta tiene un enfoque de género, se habla de la violencia digital de género, pero son cosas que pasan a todas las personas y la pueden revisar en nuestra página web, ¿no? En la página de la GETIC hay una parte donde dice estudios, investigaciones y ahí está, mucho más extenso y bueno, de manera incluso más académica si necesitan, no sé, por ahí alguno de sus hijos, hijas quiere hacer algún trabajo, alguna investigación al respecto, está muy interesante porque son temas que se están empezando a estudiar mucho más. Un segundito les voy a pedir, voy a conectar mi computadora que se está quedando sin batería. Ya, ahora sí. Bueno, ¿cuáles serían los actos de violencia más comunes? Y además, lo que les decía es que en esta investigación es también muy interesante porque lo que se ha hecho es ver cuáles son los tipos de violencia con sus expresiones más comunes en nuestro país y también qué tipos penales, por ejemplo, se pueden utilizar. Porque eso es algo bueno que tenemos en Bolivia, que tenemos una legislación súper amplia, ¿no? Se hacen normas y leyes para todo y bueno, no siempre a veces se cumplen o se ejecutan de la mejor manera, pero tenemos un buen respaldo, por ejemplo, en el caso de violencia digital o de derechos digitales, podemos en algún caso, si yo necesitaría hacer una denuncia por violencia digital, tengo muchas normas en las cuales respaldarme y no tiene que ser la norma específicamente que diga digital, ¿no? Porque hemos hablado de que nuestros derechos digitales son los mismos que tenemos en entornos físicos. Por ejemplo, el tema de amenazas digitales. El tema de amenazas como tal existe en nuestra constitución, existe en nuestra normativa como un delito. Entonces, podría respaldarme ahí, ¿no? Eso es solo como un ejemplo y como un datito que les lanzo para ver algún momento si quieren revisar esta investigación. Bueno, tenemos las amenazas digitales que se pueden dar, el tema de incitar acciones de violencia física, ¿no? Muchos tipos de violencia han iniciado en Internet y luego han pasado a entornos físicos. El tema de la difusión de mentiras o que dañan la dignidad, por ejemplo, la reputación o la integridad de una persona, es algo, por ejemplo, está en nuestra constitución, ¿no? El daño a la dignidad de una persona, pero pues hoy en día, y sabemos eso, que se da mucho a través de Internet, ¿no? Porque a veces la gente es más fácil a veces decirlo detrás de una pantalla que de frente. Bueno, el tema del sabotaje electrónico, que es igual incluso hackear las cuentas de las personas, la suplantación de identidad, no sé si alguna vez a alguien le ha pasado o han escuchado que le han creado un Facebook falso, ¿no? Entonces a veces puede parecer algo inofensivo, pero en realidad muchas veces eso tiene fines delictivos, ¿no? Delictivos incluso con temas de trata y tráfico, que justamente trata y tráfico y extorsión es otro de las violencias comunes que se está viendo hoy en día y que se están reportando a nivel nacional, muy enfocadas justamente en temas de niñez y adolescencia. ¿Cuáles eran los mitos de la violencia digital? Lo que hemos mencionado ya hace un momento, que lo recalco, porque muchas veces no solo nosotros, ¿no? Sino a veces voy a la policía o a un operador de justicia y cuando muestro algo que ha pasado, por ejemplo, a través de internet o de redes, me dicen, no, es que esto no es real porque es algo virtual.
Entonces, eso es algo que hay que desmitificar y hay que entender. Y también que si, por ejemplo, los niños, niñas muestran, no sé, que alguien les está molestando o les están diciendo algo a través de Internet, no lo minimicemos, ¿no? Porque en realidad puede llegar a tener consecuencias igual o incluso más graves que las de la violencia en entornos físicos. Después, ay, perdón, que es un fenómeno nuevo. Es lo mismo que les decía, ¿no? No hablamos de un fenómeno nuevo, solo hablamos de una modalidad, porque la violencia no es un fenómeno nuevo, ¿no? Es algo que ha sucedido siempre a través de la historia y obviamente que algunas poblaciones la sufren más que otras. Hablamos de mujeres, hablamos de la niñez también, pero ¿qué es que en este caso que cambia? Es la modalidad, ¿no? Se comete a través de medios de nuevos medios, pero es una manifestación de la misma violencia que conocemos. Por eso no podemos hablar de un nuevo tipo, sino de una nueva modalidad, ¿no? Eso solo como un dato para que lo tengan en cuenta. Y lo que les decía, ¿no? La violencia digital tiene ciertas especificidades que obviamente tiene una distinción. O sea, es la misma violencia, pero tiene ciertas características específicas. Por ejemplo, el tema de la expansión. Les voy a hablar del ejemplo, uno de los más comunes, que es una imagen no consentida, ¿no? Una imagen, por ejemplo, no sé, una pareja, ¿no? De adolescentes, no sé, que en el libre ejercicio tal vez de su sexualidad, no sé, se han tomado fotografías, ¿no? Así como íntimas, y en algún momento han terminado, ¿y qué pasa, no? Por lo general, el chico agarra y no sé, en un momento de pelea, de arranque, la manda esa fotografía. La fotografía ha sido tomada en un momento con consentimiento. Entonces ahí no estamos hablando de que no ha sido consentida en la toma de la fotografía porque los dos sabían, ¿no? Pero ¿qué ha sido sin consentimiento? La expansión, ¿no? El pasar esa fotografía a otras personas que no sean solamente las dos personas que en un momento se había consentido. ¿Y qué puede pasar con esta fotografía? Sí, antes de que haya internet, quizá podía haber una foto física, no sé, que, no sé, podía pasar a un par de personas y ahí quedaba, ¿no? Hoy en día puede llegar, ustedes saben, al otro lado del mundo. Entonces, es una de las especificidades del tema de la violencia digital, que es bastante grave y afecta a muchas víctimas. Por otro lado, la persistencia, no es como una foto que la puedo romper y listo, ¿no? Porque está en internet y es como ya de alguna manera está ahí en una nube invisible que ya es muy, muy difícil sacarla. Después, ¿cómo escala la información? ¿Cómo va subiendo? ¿No? Tiene que ver con el tema de la viralidad y la posibilidad de búsquedas globales y de la replicabilidad. O sea, si bien eso hace 5 años ha pasado este acto, pero de aquí a otros 5 años y estando, por ejemplo, no sé, en Australia, puede seguir replicándose esto, ¿no? Puede alguien entrar y ver y se sigue replicando este tipo de violencia. Y uno de los temas que es complicado, uno de los temas complicados es el tema del anonimato, que si bien todos tenemos derecho al anonimato en Internet, porque también es un derecho a no querer brindar mis datos y decir quién soy y qué estoy haciendo en este momento, es también un tema complicado porque a la hora de ver, por ejemplo, investigaciones de delitos y demás, es una gran complicación. Ahora, a ver, vamos a hablar un poquito del contexto boliviano. Estamos trabajando en datos, que es algo que a bolivianos hace mucha falta eh, en datos, la investigación de la que les hablé es más cualitativa, pero en este caso son datos cuantitativos que los hemos podido sacar en realidad de una investigación realizada por una fundación que tal vez conocen, que se llama UNASIM Coyaquita, que la realizó justo el año de la pandemia, porque ellos querían ver qué está pasando con el tema de la violencia sexual. Y a lo que han llegado básicamente es que la violencia sexual ese año, mientras todos estábamos encerrados, se seguía dando, pero a través de medios digitales. O sea, en realidad se ha incrementado. Como pueden leer aquí los datos, ha habido un incremento, por ejemplo, de 300% de ofertas de actividades sexuales en línea. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de operaciones delictivas totalmente. Creación de páginas pornográficas y de turismo sexual, incremento de venta de videos de pornografía. Aquí, como pueden ver, el 95% de niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Entonces, mientras todos estábamos encerrados y pensamos que nada pasaba, en realidad los delitos se seguían cometiendo, pero a través de estos nuevos medios y de una manera mucho más grave, porque es mucho más fácil, ¿no? O sea, para muchos encontrar tal vez este tipo, por ejemplo, de ofertas, ¿no? Porque no tengo que ir a buscarla, porque solo puedo usar mi celular. Entonces, tiene un factor de gravedad también. Ahora, en ese sentido, claro, está ahí la gravedad, están los potenciales, ¿qué podemos hacer, no? Ahora es bien importante, bueno, yo les voy a pasar unos consejos prácticos que a veces que damos igual en todos nuestros cursos, que a nosotros nos pueden parecer un poco obvios, pero en realidad no son obvios, por ejemplo, justamente para las niñas, niños, adolescentes, ¿no? La responsabilidad sobre nuestros dispositivos. Y aquí hablamos un poco, yo hago un poco de incidencia en el tema de adolescentes, porque hoy en día no sé si han escuchado, o a ver, pregúntenle si tienen hijos adolescentes o algo así, ¿cuál es la nueva prueba de amor, por ejemplo, ¿no? Ahora ya no es la que decíamos antes que era la prueba de amor, hoy en día es la contraseña del, no sé, del Facebook o el patrón para entrar a mi celular, ¿no? El tema de revisar el celular de la otra persona, de las parejas, por ejemplo. Entonces es una vulneración de derechos y es parte de violencia de pareja, pero que también se da en estos entornos, ¿no? Entonces creo que es importante decir que yo soy responsable de mis dispositivos y como alguien no puede, por ejemplo, tocarme sin consentimiento, etcétera, tampoco puede utilizar porque es un dispositivo personal. Hoy en día lo usamos de manera personal, ¿no? Por otra parte, no chatear con desconocidos igual puede parecer muy obvio, pero por ejemplo se han dado muchos casos, y aquí sí les hablo de los juegos en red, donde muchos niños han sido víctimas, niños y niñas de tratantes, trata de tráfico de personas, justamente a través de los juegos en red. ¿Por qué? Porque ahí conocen, juegan en red justamente con personas que no conocen, que se hacen pasar muchas veces por cierto tipo de persona o que tengo cierta edad y con que, y a veces los enganchan a los niños, las niñas, con ciertos beneficios de los juegos. Por ejemplo, no te voy a pasar vidas, monedas, etcétera. Entonces ahí empiezan a entablar una relación con ellos. Eso por un lado, y por otro, se ha dado mucho el tema de trata también en jovencitas, adolescentes, etcétera, que están buscando trabajo, ¿no? Entonces, es importante decir que cuando una oferta parezca muy buena, entonces, por lo general, es muy posible que no lo sea, ¿no? Porque a veces hay ofertas así, no sé, como que vas a ganar tanto y demás. Entonces, van a las entrevistas de trabajo y ahí es donde sucede ya el tema de la trata, del tráfico, etcétera, ¿no? Que ha habido casos en los que incluso se hacen pasar por empresas. Entonces hay que averiguar bien, hoy en día es posible porque con una buena verificación de entrar a ver la página web de la empresa, etcétera, se puede descartar que sea, por ejemplo, ficticia. Por otra parte, tener en cuenta lo que les decía, ¿no? Las implicaciones del envío de imágenes íntimas o sensibles a través de los dispositivos. Nosotros, bueno, yo de manera personal es como que nunca aconsejaría o no diría así como que no, por ejemplo, no se manden fotos íntimas, no sé, una pareja, porque creo que todas y todos estamos y tenemos igual el derecho de libre ejercicio de nuestra sexualidad, pero que es importante tener en cuenta que si yo, por ejemplo, envío una imagen a través de WhatsApp, es muy probable que después yo ya no voy a tener control sobre esa imagen, ¿no? Eso es importante decirles sobre todo el tema a los adolescentes que ya no hay vuelta atrás. Muchas veces ya va a ser irreversible, ¿no? Lo que yo pueda mandar. Entonces, un poquito hacer una pausa y pensar en lo que puede pasar después, ¿no? Más allá de hacer una prohibición, que no es un poco la idea. ¿Y qué también se puede hacer? Hay alternativas más seguras que se pueden utilizar para el envío de cualquier tipo de información que es más sensible. A veces nos dicen que WhatsApp tiene el cifrado de extremo a extremo, pero WhatsApp, lamentablemente, que todos usamos, es una de las aplicaciones de mensajería más inseguras. Tenemos Telegram, por un lado, que creo que ya conoce mucha gente, y una de las más interesantes que a mí me parece es, por ejemplo, Signal. Signal es igual, es como para chatear, ¿no? Pero si yo quiero mandar información, fotografías sensibles, etcétera, es una buena opción. Incluso tiene un bloqueo para que la persona que está al otro lado no pueda hacer una captura de pantalla, ¿no? O sea, si mando una foto que va a desaparecer en 5 segundos, la persona no puede capturar la foto, entonces solo le manda y desaparece. Entonces hay alternativas, ¿no? Eso también nos permite la tecnología.
Por otra parte, en las configuraciones de todas las redes sociales podemos encontrar por ejemplo, cómo denunciar, podemos encontrar cómo reportar desde comentarios, desde fotos, desde personas, desde acoso, desde bullying, ¿no? Eso es interesante verlo, es algo que las plataformas han implementado hace no mucho, justamente dándose cuenta que se estaba empezando a llevar a cabo mucha violencia a través de sus mismas plataformas, ¿no? Estamos hablando de Facebook, de Twitter, de Instagram, etcétera. Entonces, eh, todas estas plataformas hoy en día tienen un apartado, ¿no? Donde dice denunciar contenido abusivo, si hay fotos, por ejemplo, que nos parecen que son, no sé, que son violentas, etcétera, puedo denunciar. O sea, hay una persona que está, digamos, ejerciendo como acoso, etcétera, muchas personas también pueden denunciar, pueden hacer incluso que le quiten la cuenta. Entonces, es bueno explorar. Y para explorar, las niñas, niños, adolescentes son los más capos, ¿no? Entonces, podemos hacerlo con ellos, ¿no? A ver dónde, qué podemos hacer. Mira, cuando quieras que alguien no te hable, vienes acá. ¿Cómo igual cuidar la privacidad? No todos tenemos derecho a nuestra privacidad, pero también tenemos que saber ejercerla. Entonces, por ejemplo, entrar, igual ver en la configuración de cada red social, también hay una manera de configurar mi privacidad. Puedo hacer o que todo el mundo, cualquier persona vea todo lo que hago, incluso pongo que estoy en tal lugar y pongo mi ubicación, eso es muy peligroso y eso igual les aconsejo que, sobre todo si mi configuración no está bien definida para que solo personas muy cercanas a mí puedan ver lo que hago, las niñas, los adolescentes y demás no compartan nunca su ubicación, ¿no? Porque con la ubicación en GPS puedo llegar así en un ratito donde está esa persona, ¿no? O saber tal vez esperar en una esquina o ese tipo de cosas. Entonces es importante no compartir información tan específica, ¿no? Y si lo hago, cuidar mi privacidad, ver que, por ejemplo, las personas que van a ver esto sean solo las que yo decido, ¿no? Entonces es un tema importante que podemos hacerlo simplemente explorando y conociendo un poco más este mismo Internet y no usarlo solo para jugar o solo para hablar, ¿no? Sino ver cómo podemos nosotros cuidarnos e informarnos. ¿Qué es importante, no? Cuando tratemos, por ejemplo, en el caso de que tenemos un caso de violencia digital, cualquier de los que hemos hablado, ¿no? Que es importante saber que, por ejemplo, nunca la víctima es la culpable, ¿no? Porque si bien se pueden prevenir, como les digo, lo que les he hablado es totalmente prevención, pero nunca la culpa va a ser de la víctima porque igual que en la violencia física, la culpa siempre va a ser del victimador. Y si nosotros vamos a echar la culpa, no, es que vos, ¿para qué tienes tu Facebook? ¿O para qué hablas con...? No. Y demás, vamos a hacer que esa persona y otras personas más dejen de contarlo, ¿no? Y lo que pasa en muchos casos es que ha habido niñas, por ejemplo, que eran extorsionadas y que nunca les contaban a sus papás porque tenían miedo que las culpen a ellas, ¿no? Y que todo se crezca más. Pero en realidad creo que, bueno, ahí es un tema obviamente de cada familia, el tema de crear confianza, pero esto siempre lo recalcamos fuera de entornos físicos, digitales y demás, la víctima nunca va a ser la culpable y no hay que hacerla sentir así. Hay que tener siempre un enfoque preventivo y en caso de que un estudiante, por ejemplo, se encuentre en una situación de violencia digital, se debe orientar, ¿no? Como les digo, ¿no? Desde un enfoque de no victimizar, se les debe orientar y contener con empatía, ¿no? Entonces, esto es muy importante también, por ejemplo, si yo veo que hay algún caso en un colegio para los profesores, profesoras también, entonces es ir tratando de ver cada caso, es distinto, obviamente hay algunos casos que pueden ser denunciables, otros que se puede parar ahí simplemente tratando de que no se expanda más, hablar con los involucrados cuando es un caso de violencia entre pares, etcétera. Hay muchas maneras de tratar justamente como se trata la violencia igual que no es en línea, ¿no? Y bueno, entender y recalco nuevamente que la violencia digital y los delitos que se cometen en línea son tan reales como las violencias que se dan en otros entornos físicos, ¿no? Y ahí está bien, es muy importante no, justamente no minimizar, porque entendemos que tal vez nosotros que no hemos nacido en una era de la información como papás, etcétera, no entendemos la implicancia porque los niños, las niñas o los adolescentes prácticamente hoy en día viven su vida a través de las tecnologías. No es como que nosotros tal vez, los que tenemos somos mayores, separamos un poco, ¿no? Aquí está mi vida real, decimos, y aquí está mi vida digital y de redes sociales y demás. Pero los niños, como ya han nacido con esto, muchos de ellos
prácticamente entrelazan, ¿no? Para ellos no hay una diferencia. Crean su vida y su identidad, que a un nivel, esto también ha sido estudiado a nivel psicológico, crean su identidad a través de esto, ¿no? Para ellos es sumamente importante. Entonces, hay que también saber entender que estas otras generaciones tienen otra forma de ver justamente la tecnología, que va a ser la forma que se va a ver de aquí en adelante, porque la tecnología ya es parte de nuestras vidas. No hay nada que no hagamos, que no sea con la tecnología, ¿no? Desde las relaciones interpersonales que tenemos hasta nuestro trabajo, ¿no? Unos consejos más así, bueno, que he estado buscando para justo padres, madres y tutores. Antes de dar un consejo a un menor que sufre violencia, primero siempre escuchar, como les decía, sin culpar a la víctima y generar espacios de confianza, ¿no? Más bien ayuda a reunir las pruebas, ¿no? O sea, con la confianza que te van a dar, te van a mostrar lo que está pasando y con eso reunir pruebas es bien importante para ver qué hacemos con este caso, ¿no? Se puede, es lo que les decía, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay delitos que pueden denunciarse, como por ejemplo la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, o cuando un adulto contacta a un menor, por ejemplo, mediante internet, eso sabemos que es un delito. ¿No? Explicar y ayudar en la configuración, o sea, ha pasado la violencia o para prevenir mejor, ayudar en la configuración de seguridad y privacidad de las redes, ¿no? Fomentar ese hábito en todas las niñas, niños y adolescentes, que tengan un autocuidado y cierto comportamiento, sí, de cuidado básicamente dentro de las redes. Es importante promover el tema de la privacidad y de cómo uno tiene que autodeterminar sus datos personales en línea, ¿no? Es importante respetar también la privacidad del menor y asimismo, no, lo que les decía al inicio, no prohibir el uso de Internet o las redes, más bien generar confianza. No puede ser algo que se puede hacer de alguna manera, quizá en familia, etcétera, pero entender que la tecnología ha llegado básicamente para quedarse y que en realidad lo que tenemos que hacer es ser una guía, como lo somos en entornos físicos, pero esta vez en entornos digitales. Y eh, bueno, termino con una frase que es justamente lo importante de todo este recorrido por el mundo digital, que lo van a hacer con nuestro apoyo, con nuestra guía o no, los niños, las niñas o los adolescentes, es que sea acompañado y orientado, ¿no? Es lo que les decía, y que se brinden herramientas de autocuidado como la que les estoy dando a ustedes y muchas más que existen si podemos ahondar al respecto. Y por otra parte, aprovechar los entornos virtuales para todo el potencial que les he mencionado al inicio, que en realidad más allá de cuidarnos de que nada nos pase, hay que aprovecharlo porque esas herramientas están justamente para eso, ¿no? Y no tenerle tal vez miedo al Internet o tener un enfoque prohibicionista. Creo que esa es toda la presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias, querida Carla. La verdad es muy interesante y muy importante saber sobre esto, ¿no? Y mamás, papás, que les escuchamos, si tienen alguna consulta, alguna duda, tal vez, a ver, una experiencia que hayan tenido, podríamos también resolverlo ahora. Les animo a participar, por favor. O nosotros preguntamos, ¿qué te parece? Examen a los papás. Examen a los papás. Exacto. ¿Alguien? Buenas noches. Tengo Bueno, una preguntita. claro que sí. Usted ha mencionado eso de WhatsApp, que habla, ¿no? Que los mensajes que uno manda o recibe tienen algo de confidencia, ¿no? Ahora, usted ha mencionado también que puede ser que los dueños del Internet, algo así, o sea, no es seguro, digamos, que lo que uno chatea con otra persona, que alguien pueda estar infringiendo nuestra, ¿cómo se puede decir? Nuestra Nuestra privacidad. privacidad, ¿no? Eso ha querido decir, eso me ha quedado alguna Sí, duda. eso es verdad y puede sonar así como que, ay, no, es como que es algo de conspiración, pero sí es verdad. Actualmente Facebook, siendo una empresa privada, tiene acceso a todas y Google también, ¿no? A nuestros correos electrónicos, etcétera. Por eso mismo es que a veces nos llegan justamente
las publicidades de eso que queremos, ¿no? Porque están ahí abiertas a disposición y no tiene, hoy en día no tiene un cifrado de extremo a extremo Facebook, como lo dijo en algún momento, y eso ha salido a reducir hace un poco tiempo. Entonces, sí, o sea, obviamente no es que, digamos, van a ir y te van a decir algo sobre una conversación que estás teniendo, pero en temas delicados, por ejemplo, hasta incluso políticos no utilizan Facebook o Facebook, WhatsApp, etcétera, porque justo Facebook, WhatsApp, Instagram y demás son de un mismo dueño, ¿no? Es Mark Zuckerberg el dueño. Entonces, es una empresa que ha tenido justamente muchos problemas por el tema de privacidad de sus usuarios. Entonces, sí, no es la aplicación de mensajería más segura. Yo les puedo comentar eso. Muy buenas noches. Una pregunta. Bueno, como usted dice, de que estos medios visuales llega a todo grupo de niños, niñas, jóvenes, adolescentes, todas las edades, ¿no? En este caso, hablando de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad, ¿hay alguna manera, digamos, de llegar a ellos? Porque de pronto yo veo en la calle, por ejemplo, a los niños que sí he visto que tienen, por ejemplo, autismo, o también he visto con los niños que tienen síndrome de Down, las mamás les están alcanzando su celular. Me imagino como toda mamá que también hace eso, ¿no? Cuando son pequeños, desde bebés, creo que ahora les entregan el celular. En este caso, ¿cuál es la medida? ¿Habría una medida, un control para que los niños, niñas y jóvenes con discapacidad puedan usar? Porque en realidad, por ejemplo, no sabemos qué es lo que están ellos viendo, no sabemos cómo, porque ellos, usted tiene mucha razón, ellos han nacido con, inclusive los que están con discapacidad, con la tecnología bajo el brazo, y ellos ingresan con facilidad. Entonces, yo tengo temor a veces de que ingrese a esos grupos que son peligrosos, ¿no? Entonces, yo como mamá preguntaría directamente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que bloquear, creo que eso no se puede tampoco. No sé si usted pudiera sugerir sobre el punto alguna o compartir una idea, por favor, Creo que muchísimas gracias. Claro que sí, Virginia. Más allá de, digamos, del tema de la discapacidad, en todos los aspectos, yo creo que a todos los niños, niñas, adolescentes, sí hay que tener un control sobre todo mientras más pequeños son, ¿no? En medida que van creciendo, se puede ir dando un mayor libertad. Y eso les decía, no soy experta justamente en este tema como más psicológico y demás, pero si ustedes buscan tal vez información en internet, ay, ¿no? Como que a partir, digamos, de, no sé, de los 3 años se le puede dar 5 minutos de celular. A los 5 años ya pueden usar 20 minutos, ¿no? A los 7 años ya 1 hora. Entonces es como que gradualmente debería irse dando el teléfono, porque yo, bueno, yo no voy a juzgar, tampoco soy mamá, pero sí, a ver, muchas veces se les da como para distracción, ¿no? Y que se quedan ahí como que horas los niños. No es la mejor opción, de hecho. Y por otra parte, existe, sí, en ciertas aplicaciones, o por ejemplo, que se les da a veces mucho para ver videos, ¿no? Existe en YouTube el control parental, ¿no? Que uno puede controlar como papá lo que están viendo justamente sus hijos. Y creo que sí es importante, sobre todo a edades tempranas, hasta capaz los adolescentes, de ir un poquito. Sabemos que es un trabajo extra que nos da más la tecnología, pero creo que es necesario ir, sí, teniendo el control de justamente a qué acceden nuestras niñas y niños. Hola, buenas noches. Gracias, entendido. Muchas gracias. Perfecto. ¿No? Licenciada, he escuchado casi atentamente todo lo que usted Casi. manifiesta. Estoy muy de acuerdo, ¿no? Pero lo que quisiéramos nosotros para Hachaguru era que sería que dé clases de manejo de celular a los Ah, padres ya. y madres La parte tutores, ¿no? más Porque técnica. es muy necesario, es muy necesario. Yo sé que ahora mismo mucha gente no ha podido ingresar a Zoom. Entonces, esa es mi preocupación. Sería muy interesante, muy bueno que se dé unos cursos de manejo de celular.
Me rogaría si Eso es, es si se algo que puede. se puede hacer. Sí, sí, es justamente el contenido que yo les he dado es específicamente de como más del tema de derechos y de violencia y de como la parte más social, digamos, pero sí, tenemos justo en el laboratorio de innovación alguno personal que alguna vez igual hemos brindado algún tipo de asesoramiento más técnico en el uso de dispositivos, por ejemplo, ¿no? Y es algo que si lo coordinamos lo podemos hacer más adelante. Una duda más tengo, por favor. Claro que sí, señora Marisol. En eso de, Adel- de Facebook, ¿no? A mí en una ocasión, bueno, yo tengo mi perfil de Face, ¿no? Y pasa que habían abierto otra cuenta con mi nombre, o sea, sin foto. Entonces, mis amigas de Facebook me comentan que, me preguntan si yo había abierto otra cuenta. ¿Cómo es que las personas llegan a abrir, ¿no? Con tu Es, misma. ajá, es muy delicado ese tema porque puede ser con fines incluso de estafa, ¿no? Hay fines de estafa o fines así como delictivos de trata y tráfico y demás. Esos, o bueno, a veces es una persona que me quiere molestar, digamos, ¿no? Pero en muchos casos sí pueden ser con fines delictivos. Ahí lo ideal es hacer que todos tus demás contactos denuncien esa cuenta y digan, ¿no? Hay una parte donde denuncias esta cuenta y dices es un perfil falso y ya Facebook se encarga de revisar eso y de bajar el perfil falso, ¿no? A mí me ha pasado igual alguna vez y esa es la manera de actuar en ese momento, ¿no? La más rápida. Pero sí hay que tener cuidado con eso porque muchas veces puede ser muchos casos de estafas, hay gente que pide dinero incluso a través de cuentas falsas y demás. Ya, Una gracias. preguntita más, por favor. Sí, Hola. adelante. Mire, ¿cuáles son las consecuencias del uso en exceso de celular en los niños? O sea, ¿cuáles son las repercusiones que demuestran los niños? Es lo que le preguntaría a usted si Ujú. pudiera tal vez responder, porque es una gran preocupación. De manera personal, lo que observo es que son muy distraídos, no saben escuchar, o sea, influye mucho en su conducta. No sé si mi Sí, observación está bien o mal. sí, Quisiera, por es favor, notar totalmente, esa parte. totalmente válida, Virginia, y justamente yo les decía, no, yo no soy psicóloga, por ejemplo, o sea, no es como que algo en lo que yo soy especialista, pero sí tengo entendido que, por ejemplo, cuando usan desde muy temprana edad, así desde que, no sé, son bebés, casi a veces están con el celular viendo una y otro video, afecta en el desarrollo, por ejemplo, en el desarrollo justamente cerebral de los niños, ¿no? No deja que haya un desarrollo incluso creativo que tienen que tener los niños porque se la pasan muchas horas frente a la pantalla, que igual a los adultos nos pasa, pero con los niños, como están formando y todo el tema neuronal se está desarrollando en esas edades, es mucho más fuerte. Y sucede si el tema, por ejemplo, de las distracciones, el tema de tal vez igual no poder relacionarse con sus entornos, con sus pares, etcétera. Tiene muchas, por eso yo les decía, ¿no? Que yo sepa, mientras más pequeños son, menos tiempo tienen que usar el celular, ¿no? Yo les pediría, o tal vez para una siguiente, yo igual voy a revisar bien un poco información sobre esto, pero hay, por ejemplo, ¿no? Al un año tienes que darle, no sé, un minuto, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Y más adelante ir aumentando, por ejemplo, el tiempo que utilizan las pantallas, ¿no? Los dispositivos, los niños, no debería ser de uso indiscriminado porque justamente tiene que ver, y eso seguramente recién se está investigando y recién se van a ver algunas repercusiones más en unos años más porque ahora estamos con los nativos digitales recién, ¿no? Pero que por ahora que yo sepa, sí tiene repercusiones, por ejemplo, en el desarrollo cerebral normal, ¿no? En la creatividad de los niños, etcétera. Conductual también puede tener mucho que ver. Entonces, sí, es algo al que hay que tener bastante cuidado. Muchas gracias. Nada. Bueno, bueno, yo agradecerles mucho haber estado presentes, haber escuchado igual. Yo lo que puedo hacer igual es pasarles la presentación. Y creo que más adelante podemos igual ir coordinando con, bueno,
con quienes hemos coordinado ahora para ampliar tal vez la información en base a las dudas que les haya quedado y también tal vez ver un enfoque un poco más técnico, ¿no? Que es también lo que se ha pedido en hace un momento, que también tenemos equipo aquí en la GETI que nos puede apoyar con eso. De mi parte, bueno, muchas gracias y buenas noches. No, querida Carla, muchísimas gracias realmente por darnos, ¿no? Un poquito de tus conocimientos, ¿no? Resolverle estas dudas, estas consultas que tienen los papás, que son justas y necesarias, ¿no? A veces necesitamos información y no sabemos de dónde sacarlas, ¿no? Y también acudimos a internet, pero incluso hasta de eso se tiene que dudar, ¿no? Porque no todo ahí es real y tenemos que saber buscar información. Me- Liz, ¿me permite un momentito, por favor? Soy la señora Lucila. Claro que Hola. sí, señora Lucila, justo la estábamos esperando. Le cedo el micrófono. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, van a disculpar, pero he tenido un poquito problemas técnicos, pero a nombre del directorio del departamental de la Asociación de Padres y de Niños y Jóvenes con Discapacidad Hachauro, le agradecemos a la licenciada Carla Menacho González por este tema tan bonito y tan interesante para todos nosotros, ¿no? Es muy productivo porque hay veces nosotros cometemos muchos errores en estas cosas de la comunicación porque no conocemos. En ese sentido, licenciada, pero muchas gracias. El taller ha sido muy lindo y nos ha abierto muchas más expectativas para poder seguir aprendiendo y en alguna otra oportunidad la vamos a invitar. Muchas gracias, Liz, y muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a usted, Lucila. Un gusto, la verdad, estar aquí con todos ustedes y bueno, presta para más adelante igual poder encontrarnos en otros espacios más. Muchas gracias. Gracias. Bueno, el acuerdo está ya hecho, existe la predisposición y el interés, y yo sé que con el apoyo de todos los papás, los socios, las mamás, los jóvenes, incluso los niños, vamos a poder seguir participando de estos talleres, seguir aplicando incluso estas recomendaciones que nos han dado. Carla, muchísimas gracias, sé que nos vamos a ver la siguiente oportunidad y bueno, vamos a estar en contacto, ¿no? Para cumplir algunas cuestiones, ¿no? De volver a tener otro taller. Ahora sí, tal vez con los jóvenes ahora, tal vez luego con los niños, como decía, ¿no? Y Sí, vamos sí, a tenerte. perfecto. Sí, creo que es importante tener estos espacios igual directos a veces con los niños y niñas porque tienen sus propias inquietudes y sus propias dudas. Y bueno, estamos atentas a estas siguientes coordinaciones. Anaí, muchas gracias. A ti y a todos los papás, muchas gracias, un abrazo fraternal y bueno, si no hay alguien más que quiera tomar la palabra, nos despedimos Sí, y yo hasta la siguiente charla. sí, Virgen, creo que sí es dale, momento de despedirnos, ¿no? No sin antes, pues, agradecer a la licenciada por todos estos conocimientos que ha compartido con los papás, como ya lo dijeron, pero muy interesantes, aparte útiles, abriéndonos más la mente como mamás. A veces las mamás no nos ponemos a pensar en el momento de usar el celular y estamos cometiendo, creo yo, muchos errores también, ¿no? Muchísimas gracias, licenciada Carla, licenciada Anaí también por abrir este espacio. Que sea hasta una próxima vez, por favor, vamos a estar ansiosas esperando el taller. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a muchas usted, gracias. Virginia. Muchas gracias y buenas noches.